Bienvenidos a un ritual radiofónico para sacar lo que duele, lo que arde, lo que estorba. Aquí no venimos a ser recatadas, calladitas, ni puras. Venimos a ser nosotras y nosotres. a sanar juntas desde el caos, la risa, El llanto y la rabia. A ensuciarnos las manos, el alma y el micrófono. Esto no es una limpia común. Es emocional, política y colectiva. Siempre colectiva. porque a veces sanar empieza por rompernos tantito. Esto es La Limpia, Con Aranza García y Paula Maulén. por Código 21. Lo que tienes que escuchar. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la 8ª temporada de La Limpia. 8 temporadas llevándoles los mejores temas. 8 temporadas y una de 50 episodios. Sí. Que me vienen dando como 20 temporadas ya, pero... Gracias por estar aquí una temporada más. La verdad estamos muy felices de poder seguir con este lindo proyecto. Yo soy Aranza García. Yo soy Paula Maulén y pues nada, este es un espacio de reflexión conjunta donde intentamos dejar en los micrófonos todo aquello que nos duele, nos incomoda o solo ya no queremos cargar. ¿Cómo estás, amiga? Después de... Nos ausentamos un rato. Nos ausentamos un ratillo. Bueno, ustedes no lo sintieron así, Ujú. pero sí, Pero sí. en tiempos de la magia de la televisión sí lo fue. Bien, estoy un poco enferma. Me estoy recuperando. Siento que traigo la vibra un poco bajita, pero igual está bien. Sosteniendo, dices. Sosteniendo. Oigan, y a ver, les vamos a contar que estuvimos trabajando mucho con la producción, de ahí un poco la pausa que se hizo un poco más larga, porque queríamos reinventarnos un poquillo después de 8 temporadas de este bello proyecto. Entonces, bueno, puede ser que ustedes reconozcan este lugar o no, no lo sé. La idea ahora es que, así como La Limpia entró a nuestras casas, más bien construir ahora una casa de La Limpia, en la que conocerán las recámaras, la cocina, si se nos hace lograrlo, la sala, el comedor, etcétera, ¿no? Porque pensamos que hay diferentes conversaciones que ocurren en diferentes espacios de la casa. Entonces hay cosas que se hablan en la cocina, hay cosas que se hablan en la cama, hay cosas que se hablan en la sala, no sé. Y porque también muchas veces los temas que surgen en La Limpia, pues son conversaciones que tenemos Pepe y yo, Paula y yo, bueno, ya, si para una 8ª temporada no se han acostumbrado a que yo le diga Pepe a Paula, ya. Sí, ya. Entonces como que queríamos también traer esa esencia de la planeación de La Limpia, que normalmente son conversaciones cotidianas o de que ay, hoy me siento muy cansada y si hablamos del cansancio y que ustedes pudieran también ser parte de eso y que en esa atmósfera donde se construye los temas de La Limpia ahora sea parte. Y por eso la idea de la casa. Y entonces a la casa vamos a invitar a gente. Así como cuando tienes problemas de pareja y sabes a qué amiga le tienes que marcar, o cuando tienes problemas de chamba y ya sabes quién es la persona indicada. Y entonces hoy le llamamos a alguien que ya estuvo en este programa antes. Que ha sido de nuestros de mis favoritos. Total. Que nos voló la cabeza ya una vez y que fuera de cámaras nos quedamos platicando de cosas que creímos que era muy importante volver a poner sobre la mesa, y hoy está con nosotras Nadia Arellano. Yo estoy bien, yo siempre fan de La Limpia, muy emocionada de estar otra vez. Gracias por la invitación. Sí, y hoy viene muy bien acompañada de Enrique Vega Dávila, que se va a presentar. Hola. Enrique. ¿O Quique? ¿Qué digo? O sea, me presento. Sí, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te maricón, pastor y académico. Maricón, Amo. pastor y académico. La mejor presentación que hemos tenido hasta De que ahora. llegando a mover nuestras neuronas. Ajá, O sea, exacto. y pueden añadir más cosas, ¿eh? Sí, dale. Dale, Así, lo que Échalo. Kinky, BDSMero, sumiso, switch.
Hay varias cosas que con nadie hemos platicado así, de frente. De una vez avisamos que este episodio particularmente, obviamente, es para mayores de edad. Vamos a hablar de sexo y de religión. Es el tema. Porque justo, pues, Enrique es pastor, BDSMero, kinky. No sé, quiero empezar así, o sea, no se contrapone, ¿no es pecado? O sea, ¿qué es pecado? O sea, creo que durante mucho tiempo se ha llamado... Sí, lo siento. Nunca había problematizado el concepto de pecado en mi mente. A ver. No, es que creo que muchas instituciones han ocupado la idea de pecado principalmente para dominar cuerpos, ¿no? O sea, pecado es comer, pecado es beber... Pero ¿por qué necesariamente tiene que ser así? Entonces, hay varias corrientes teológicas que plantean más bien que pecado es no amar. Entonces, si lo movemos hacia allá, ¿por qué no puedo ser BDSMero? O sea, al final toda la gente Viernes Santo se está viendo cómo latiga a tantos cristos y nadie dice nada, ¿no? Una vez tuvimos una conversación, Kike y yo, de que muchos despertares sexuales ocurrieron en las representaciones de la pasión. Wow. Mucho lavarle los pies a sus amigos también. Exacto, no, se sabe. Y esos cristos con sus six packs, o sea, no dice claro. Así qué cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, creo que las experiencias religiosas son más sexuales de lo que parecen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? La idea de comerte el cuerpo de alguien en la tradición católica, o sea, sí suena a muchas cosas raras, pero también es... Hot. Ajá. O sea, la neta sí, o sea, es morder, saborear. Claro, en la iglesia te dan pues una oblea, ni siquiera de colores, ¿no? Pero en alguna ocasión, por ejemplo, con mi esposo le decía, o sea, para mí es tan sagrado comulgar como ir a hacerte varias cosas en la cama. No tengo ningún problema con eso. Y la idea justo de lo religioso como una forma de aceptar el cuerpo, de vivirlo, de tocarlo. Uh-huh. A mí, o sea, obviamente me choquea esto porque es una... Señora, no se vaya, no, si ya se incomodó, no se vaya todavía. No sé, sí, por favor. Incomodarse es importante. No, porque, o sea, yo jamás tuve ninguna creencia religiosa, ni una formación así. Y como mi acercamiento de niña fue, pues, mi abuelita, mi tía, que son súper católicas, que seguramente ahorita están atacadísimas. Y como que yo veía a la religión desde un lugar muy distinto, ¿no? Como esta cosa que te impone y que te dice cómo debes de ser, ¿no? Incluso como, o sea, creo que mi mamá y mi papá fueron los únicos hijos en sus familias que fueron ateos, ¿no? Y hasta eso era una cosa, pues, revolucionaria de rechazar también una imposición. Entonces, claro, como yo crecí pensando en la iglesia como algo... que te imponía cosas. Entonces, para mí es como, o sea, a ver, explíquenme. Vámonos al punto 1, o sea, ¿cómo? Sí, no sé, tengo muchas preguntas. ¿Qué los hizo creyentes? Y luego, ¿cómo? O sea, me imagino que tuvieron que dejar y limpiarse de muchos prejuicios, impuestos o no por la religión, o a lo mejor eso estaba afuera, ahorita ustedes me dirán, para llegar hoy aquí, ¿no? Y disfrutar tanto su religión como la sexualidad. Quizá yo puedo empezar, ya hablé un poco más de esto. Si no has visto el capítulo en el que salí, regresa. Pero para mí la fe siempre ha sido muy importante, ¿no? Muy, muy importante en mi vida, la Biblia, ¿no? La espiritualidad es algo que me llena y que me genera mucha curiosidad, ¿no? Y sí es verdad, y también lo hablaba en esa conversación, que para hacer teología, para cuestionar la fe, sí hay que hacernos la pregunta de qué cosas que nos dijeron, quién nos las dijo, para qué nos la dijo, y cuántas cosas no son teológicamente orgánicas, ¿no? Yo siempre utilizo esa frase como muchas de las cosas que hoy creemos que solo es lo que dice la Biblia, son más como mandatos del patriarcado, del
de muchas instituciones y de muchos señores que se sentaron en una mesa a decidir en algún momento y que realmente no tienen ni bases teológicas como bíblicas ni bases en lo que es la historia de la iglesia, ¿no? Y realmente como este cuestionamiento desde el centro del ¿qué es el pecado?, ¿no? Porque en la Biblia cuando se cuestiona el pecado, pues se puede hablar de algo que te separa de Dios o algo que daña, ¿no? Algo que daña a otros, ¿no? Y entonces, si hablamos de eso, yo diría que un pecado es explotar trabajadores, ¿no? O un pecado es hacerte dudar de tu cuerpo hasta el punto en el que ya decides o aprendes a dejar de escucharlo, ¿no? Entonces, para mí, la teología de la pureza cristiana es un pecado, ¿no? Que te aleja de tu cuerpo, de tu sentir, de tu placer, que son cosas que te dio Dios, ¿no? Y que suena un poco como por cómo nos han formado, pero realmente no es lejano a lo que vemos en la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia tiene un libro entero dedicado a la sexualidad, el Cantar de los Cantares, que es un libro probablemente escrito por una mujer que en ningún momento menciona a Dios. Es un libro así totalmente erótico sobre la historia sexual de una pareja que no está casada y que en todo el momento se habla de lo divino y de la conexión con el placer a través de metáforas de comer ciertas frutas, ¿no? De disfrutar ciertos olores, ¿no? Y es un libro súper erótico, es un libro profundamente sensorial y que si bien no menciona a Dios, todo el tiempo está haciendo esta como conexión de que disfrutar eso es conectarte con lo que es sagrado, ¿no? Y hay un montón de historias en la Biblia de personas que desafían estos mandatos de cómo se experimenta la sexualidad. Sí, entonces como que una vez que te metes así sin vergüenza, empiezas a darte cuenta de que es más como pues como muy, muy moderno, muy, muy intencional para hacerte sentir avergonzado y castigado, ¿no? Y que tiene, además de esta gran consecuencia de que es vivir reprimida sin poder experimentar con tu cuerpo, tu sexualidad, también tiene consecuencias súper graves. Por ejemplo, hay mucha gente en las iglesias que no sabe que vivió violencia sexual porque simplemente no sabe escuchar a su cuerpo, ¿no? Porque nos enseñaron que el cuerpo es como lo opuesto al espíritu, ¿no? Y que el cuerpo es lo que es sucio, ¿no? En comparación del espíritu que es puro, ¿no? Y que es bueno. Y entonces hay un montón de narrativas en las iglesias de que el cuerpo es engañoso, ¿no? El corazón es engañoso, lo que sientes te puede engañar, ¿no? El pecado de la carne, ¿no? Y todas esas cosas, además de que nos impiden vivir esta vida libre y placentera, también generan como daños reales en la forma en la que interactuamos con otras personas, ¿no? En la autoestima, ¿no? ¿Cuántas personas, o sea, pensando la sexualidad de manera amplia, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, con la idea de gula, se ha ofendido a tantos cuerpos? O sea, con la idea de la avaricia no se ha permitido que muchos cuerpos puedan lucir ciertas prendas o comprarlas, la modestia. Creo que a mí me gusta insistir mucho que el problema muchas veces no es Dios, sino su club de fans. O sea, realmente la gente que se dice creyente y que tiene poder para sostener discursos, instituciones, es el problema. O sea, lamentablemente el cristianismo se conoce desde las grandes iglesias, ¿no? O sea, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, pero una cosa que tiene la historia del cristianismo en particular es que nació dividido. Siempre han habido una serie de cismas, de pequeños grupos, algunos muy antiguos, que son más antiguos que la Iglesia Católica incluso, pero que no están no están mapeados. No, incluso cuando se estudia la religión, se estudia el cristianismo, nuevamente se piensa en estas grandes instituciones, pero pensemos, por ejemplo, la gente que es cristiana aquí en México y que también es devota de la Santa Muerte. O sea, que las hay, ¿no? O sea, evangélicas, católicas. O sea, el cristianismo, la experiencia creyente es mucho más que lo que presentan las instituciones. Y eso es muy queer. O sea, sí, en sí mismo el cristianismo, esta diversidad y cuestionamientos internos, es también un proceso muy queer de negociación. Uh-huh. Sí, totalmente. Y que aún en esa gran historia, ¿no? Macro de diferentes iglesias, de diferentes instituciones y luego rompimientos y tal,
siempre han habido como pequeñas como fisuras y personas que desafían, aún en las grandes santas, así yo estuve en una escuela teresiana, ¿no? Y Teresa, muchos de los escritos en los que habla de la comunión con Dios son profundamente eróticos, ¿no? Sí. O sea, está hablando de la experiencia de conectar con Dios y suena un orgasmo porque lo está hablando desde ahí, ¿no? Y un montón de místicas tienen esta... que después se trató de silenciar mucho cuando se empezó a favorecer el pensamiento teológico, racional, como más agustiniano, no sé, tú sabrás más de eso, ¿no? Pero como una idea de que el estudio de la fe tiene que ser racional, con el cerebro objetivo, y la teología no se vive con el cuerpo, pero realmente en la historia de la iglesia siempre está conectada con el placer y el cuerpo, ¿no? Y si tú vas a una iglesia cristiana, yo crecí en una iglesia evangélica pentecostal, y es muy corporal, ¿no? O sea, hay como muchas cosas de experimentar placer con el cuerpo, de reír, de llorar, de bailar. Entonces, es fuerte darnos cuenta de que a pesar de que está ahí, sabemos que Dios experimenta con el cuerpo. Como que ponemos barreras de, no, pero ahí no, ¿no? O sea, el placer sí así, pero así no. Pero que es inventado, ¿no? Sí. No, y en ese sentido insistir en el tema de los discursos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? La Iglesia Católica está en contra del sacerdocio de mujeres y te dicen, no, pero tenemos a la Virgen María, que es un personaje importantísimo en la Iglesia, chalala, pero es una mujer desexuada, es una mujer a la que se le ha quitado la posibilidad de pensarla desde el placer, desde lo social, ¿no? O sea, se piensa en María Virgen y no María lavando pañales o peleándose con José, ¿no? O sea, creo que esta dicotomía cuerpo-alma, cuerpo-espíritu ha hecho de que se valoren virtudes, pero que se desprecie al mismo tiempo lo corporal. Tenemos de que 2 minutitos, pero me gustaría que en una frase, o sea, para nuestro siguiente bloque, no sé. Ay, yo dije, ya pasó una hora. En una frase, ¿por qué necesitamos una limpia de la sexualidad y la religión? No, esperen, eso no es una frase, esperen. Sí, yo también, ahorita. Me rompiste. A ver. Sí, eso no estaba en el guión. Creo que necesitamos una limpia de la sexualidad y la religión porque históricamente nos han quitado la posibilidad de vivir ambas al mismo tiempo. Y yo creo que la espiritualidad puede y debe ser placentera. ¿Descubran por qué? En la limpia. Lo que nos duele. Nombrarlo es el primer conjuro. Bueno, ya tuvieron un momento para pensar cosas, espero. Y ya vieron que arrancamos con toda esta limpia, como siempre que Nadia se aparece por aquí y nos vuela la cabeza. Y además me encanta, bueno, yo casi no hablé, o sea, no dije nada en el bloque pasado, pero es que me gusta mucho escuchar además el pimponeo entre los dos. Sí, está maravilloso. Entonces, amo. Bueno, nosotras junto con Vero, hicimos investigación como un poco sobre este tema y cómo puede ser que impacte, porque... A ver, yo cuando planeamos un poco el programa siento que nos vimos mucho más tímidas y yo pensaba, pues justo, ¿no? O sea, la religión, digamos, en términos amplios y pensaba, no sé, en cómo esta negación del cuerpo con ciertas prendas incluso, ¿no? Como con los hijabs, con como el cuerpo es malo, entonces el cuerpo de las mujeres es malo, entonces hay que taparlo, ¿no? Hay que cubrirlo. O justo como vivimos la sexualidad con culpa, pero me gusta que rompieron la escaleta y está perfecto. Sí. Pero justo un estudio en psicología exploró cómo el grado de compromiso religioso puede influir en la forma en que algunas mujeres perciben su sexualidad y encontró, pues, obviamente relaciones complejas entre la religiosidad, la culpa sexual, la autoestima sexual, ¿no? O sea, como que sí hay una cosa muy aprendida, incluso desde nuestra herejía familiar, que al final, pues México es un país judeocristiano, más allá de si crees o no. Entonces, eso está en la cultura, eso está en las maneras en las que la gente se relaciona de cualquier manera.
Y siento que está bueno como irlo desmenuzando y además esto, ¿no? Bueno, no dice eso, pero el grado de compromiso religioso puede influir en la manera en la que se ejerce la sexualidad. Una cosita, es que sí, pero también habría que pensar en todo lo no dicho. O sea, porque el obispo que está mega comprometido con la iglesia es muy probable que tenga una vida sexual y que no sea conocida. O sea, creo que el tema de lo que no se dice tiene que ser colocado también, porque justo hay vergüenza. O sea, pensemos por ejemplo en una mujer de 30 y tantos años que va a la iglesia todos los domingos y que sí, pues ejerce trabajo sexual para sostener a sus criaturas. No lo va a decir, porque justo existe esta cultura judeocristiana, genera vergüenza de todo lo que implica. Entonces yo entiendo la idea de compromiso, sexualidad, me parece súper chévere, pero creo que tenemos que cuestionar justo cómo es presentada la religión, porque se coloca muchas veces solamente desde este lado que es totalmente opresor, que es verdad, ¿no? O sea, pero eso quería decir, ¿no? Sí, total. Incluso problematizar qué es compromiso religioso. Por ejemplo. ¿Qué significa eso? Me gusta que hayas tocado el tema como de la vergüenza, porque siento que es algo que, o sea, ahorita hemos llegado a lo que nos duele de la limpia, ¿no? Lo que nos duele de la religión y la sexualidad. Y creo que justo como dijo Pepito, o sea, a pesar de que no creamos, bueno, Paula, de que no tengamos una religión o no, pues vivimos en un país que 8 de cada 10 mexicanos tiene una religión. Entonces, hay una relación con la religión, seas o no católico, religioso, Y hay cosas que también te impactan en ti, ¿no? Yo creo que una de esas cosas es la vergüenza, que sería como algo a mí que podría dolerme. ¿A ustedes qué les duele? Quizá un poco siguiendo lo que decía Quique, nosotros en los espacios en los que nos movemos y así, estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de matices, ¿no? Y como que siempre estamos cuidando que no suene a que estamos defendiendo, como, no, ¿de qué hablas? La religión no es opresora, no genera vergüenza, no sé de qué estás hablando. Claro que sí, ¿no? Lo hemos vivido, lo experimentamos en nuestro cuerpo y cada que subimos un video hablando de lo que sea, nos llegan, o sea, obviamente está ese dolor ahí, ¿no? Y no podemos solo ignorarlo. Y tiene todo el sentido que si nos enseñaron a crecer, o sea, si crecimos creyendo que hay un Señor que todo lo ve en el cielo y que está al pendiente cuando te masturbas y que está al pendiente cuando coges y que está al pendiente, y no solo está al pendiente como voyeurista hot, ¿no? O sea, está al pendiente en este sentido de castigo y de juicio total. Pero yo siento que me dice bravo campeón, ¿eh? O sea, yo sí siento que me viene y me dice bravo. Eso. Sí, o sea, pero claro que si creciste con esa cultura y con todos los miedos que en torno a eso, claro que la religión se siente como un miedo, ¿no? Y yo recuerdo crecer con mucho miedo, ¿no? O sea, miedo a mi cuerpo, a mi sexualidad, a mi deseo. Y que estaba muy conectado con lo que a mí me habían dicho que era Dios, ¿no? Entonces eso por completo está, y esa vergüenza se carga y aparece en los lugares menos esperados. O sea, yo he escuchado personas mega ateas, mega deconstruidas que dicen como, ay, no, está muy así, ¿no? O sea, pero está en nuestra sangre, ¿no? O sea, histórica y corporalmente. El panista que llevamos dentro, verdaderamente. Entonces, obviamente ese dolor está ahí. Y tampoco podemos solo fingir que no está ahí, ¿no? O sea, sí hay que pensar en cuántas veces nos hicieron estos comentarios sobre la limpieza del cuerpo, ¿no? Lo que es puro, ¿no? Si alguien creció en una iglesia evangélica, es muy probable que te hayan hecho este ejercicio de que una mujer que le da su virginidad a alguien es como un chicle masticado, o como una pizza que la chupan o así, o una manzana en la que le dan una mordida, ¿no? O sea, siempre está como este juicio también. Hay un montón de reglas en torno a cómo te vistes, ¿no? Cómo te ves, cómo hablas, y que siempre está esta... Yo recuerdo mucho en los campamentos de la iglesia como esta cosa de... Los niños se pueden vestir como sea y no sé qué, pero las niñas tienen que traer una camisa grande, ¿no? Que no se vea, ¿no? Esta cosa de que no tienes que ser piedra de tropiezo para la gente de tu iglesia, o que si tú por alguna razón se te ve el cuerpo de cierta forma, tú estás haciendo que alguien más peque, ¿no? Bueno, pero eso son cosas, o sea,
Eso también pasaba en nuestra escuela y no era para nada religiosa. Pero es Pero que... sí. Pero sí, ajá, es que es eso. Creo que no pensamos suficientemente nuestra sociedad latinoamericana como una forma de religión secularizada. O sea, porque ya no es la iglesia quien tiene el poder ahora, es Papá Estado. O sea, que replica todo y que te hace rezarle a la bandera en la primaria. O sea, realmente es una religión secularizada. O sea, por eso es de que genera lo mismo. O sea, sí, perdón, pero así me salen así esas cosas que a mí me enerva pensar de que se quiera sacar lo religioso como tema de estudio. Porque creo que tenemos que colocar justo el tema, o sea, hay que colocarlo cada vez más porque es súper religioso cómo distribuimos la ciudad. Es súper religioso cómo tenemos San Judas, vírgenes de Guadalupe, niñas blancas. O sea, la ciudad está marcada por lo religioso. Solamente que bajo la idea de laicidad se asume que no. Pero eso es atole con el dedo. Y, No, solo estaba pensé en el Niñopa, en Xochimilco y cómo rige un montón de la vida comunitaria en Xochimilco y pues eso, ¿no? Las procesiones, el 12 de diciembre, o sea, al final Semana Santa, incluso nuestras vacaciones están atravesadas, ¿no? yo lo que iba a preguntar es, en todo esto que nos compartía Nat, pero, o sea, esas frases que salían en cuando salías con tu círculo, ¿no? Lo del chicle, lo de la piedra, lo de la camiseta. O sea, ¿eso es la religión? ¿No es el patriarcado? ¿O qué es? ¿O son ambas? ¿O la religión y el patriarcado van de la mano? Sí, están de la mano. O sea, es como esta relación parasitaria entre la religión y los sistemas de poder, en el que es muy difícil realmente intentar desvincular cuál es cuál, ¿no? O sea, porque aparte no es un proceso racional. Todas las personas que hemos vivido vergüenza de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, de agarrarle la mano a la persona que amamos, de un beso, es algo que no dices, estoy sintiendo vergüenza porque tal, o sea, lo sientes en el cuerpo, en la panza, ¿no? O sea, y también la fe, también la religión, cuando yo oro así lo siento también, ¿no? Para bien y para mal, se siente en todas partes, ¿no? Y no es algo que estoy constantemente analizando. Sí, ¿no? O sea, es algo que está inmerso en todo lo que somos. Entonces, no sé cuál sea, ¿no? Pero sí creo que se puede desmantelar. O sea, sí creo, así muy fervientemente, y tengo mucha esperanza en eso, que la espiritualidad no se puede contener, no se puede domesticar. Sí, o sea, pero la espiritualidad siempre está como rebasando esas barreras y haciendo como quiebres y rupturas, ¿no? Para encontrar otras formas de expresarse, ¿no? Sí, y al final esta idea de que a mí me gusta cómo lo dices, ¿no? Relación parasitaria, porque una alimenta a la otra. O sea, claro, es como doble parásito. Porque sí, las religiones pueden ser muy liberadoras, pero su lado opresor justo hace daño, y ese daño genera que las personas continúen en él. Es un círculo vicioso. Y ahorita que preguntabas de qué necesito sanarme, por ejemplo, una cosa que a mí me pasó mucho era no poder ser delicado. O sea, cada vez que se me salía la pluma o la manita, era súper mal vista en la parroquia. Incluso, por ejemplo, recuerdo que tendría 14, 15 años y el párroco me dice, ¿no quieres que las hermanas oren por ti y te pasen la Biblia alrededor? O sea, ya tengo 40, ya pasó mucho tiempo, pero me doy cuenta de lo violento que fue. O sea, o por ejemplo, cuando mi voz se agudizaba, inmediatamente era mal visto en la parroquia. O por ejemplo, los lugares donde evidentemente habían más maricones, como el coro. Es que era clarísimo que allí estaba mucha gente de la diversidad, porque podía cantar, podía usar su ponchito, su pandero y todo, y todo lo demás. Y como, por ejemplo, permitían que les llamen la jaula de las locas. O sea, creo que una de las cosas que a mí me ha costado mucho sanar es eso, saber que nunca pude ser yo y que me quitaron los años de mi juventud.
en las que podría haber descubierto tantas cosas que las descubrí después, ¿no? Porque la vida también puede ser muy buena más adelante. Pero es eso, el hecho de no poder ser yo. Y una cosa que sí, o sea, yo sí creo que la iglesia y la religión me quitó caricias, me quitó besos, me quitó la oportunidad de enamorarme y poder, o sea, mandar cartitas, o sea, como lo vive cualquier otra persona que, claro, sí está en el molde, ¿no? Y una cosa más, que lo comparto con libertad en estos momentos, y que yo tuve que sanar después de muchos años, fue la experiencia de violencia sexual que viví. O sea, 18 años, a los 33 puedo hacer la denuncia y darme cuenta que una institución que me había dicho que me quería, que me amaba, que era mi madre, mi maestra y todos los epítetos que aparecen en las encíclicas, esa institución no me cuidó. O sea, y a mí eso me costó terapia, ¿no? Empezando por la terapia. Y fue muy doloroso, de verdad. Por eso me es, como un hombre cisgénero, me es muy fácil solidarizarme con las mujeres y la violencia sexual, porque con todo, o sea, añade vergüenza, culpa, hacerme creer que yo tenía la culpa, vivir la persecución del cura. No, es una cosa espantosa. Y de una institución que me dijo que era. O sea, para mí eso es importante también sanarlo y me ha costado, ¿eh? Sí, yo pienso mucho en algo que nos decía Nadia justo en el episodio anterior que vino, que como esta idea de si Dios está en el equipo del cura o del quien sea del que ejerció la violencia, pues yo ya perdí, ¿no? Entonces como a mí ese pensamiento me quedó como muy grabado, porque yo decía, es que claro, tiene toda la lógica del mundo además. Pero me da mucho, o sea, gracias por contarnos y porque al final, eso, creo que hablarlo, justo creo que cada vez que se hablan las cosas, creo que pesan un poco menos. Y que no solo sean historias como de dolor, sino, de hecho, la vida se pone mejor después, ¿no? Sí. De hecho, sí se sigue ejerciendo la religión desde un pleno disfrute de la sexualidad y redescubrir el cuerpo y reconectar con él, ¿no? O sea, creo que esa es una parte como muy importante dentro de esta dualidad también de lo que duele, pero al mismo tiempo, pues, que lleva a otro lado. Y creo que con nadie hemos platicado, o sea, el hecho de cómo sí, pues o sea, esa misma cosa que nos hizo daño también nos ha permitido que seamos quienes somos también, o sea, porque nos ayudó a, por ejemplo, hablar en público. O sea, yo en la iglesia he tenido que hablar a 400 personas, o sea, nos enseñó también, nos dio muchas cosas. No justifica jamás las violencias que hemos vivido, pero una de las cosas que a mí me alienta es saber que podemos seguir hablando de estos temas y generar otros espacios que puedan ser liberadores. A pesar de... Bueno, muchas gracias por poner una historia de dolor aquí. Es algo que siempre se agradece. Pero a pesar de eso, a pesar del abuso, la violencia, de ciertos dolores, de la vergüenza, ustedes han decidido seguir creyendo. En una frase igual, ya para irnos al siguiente bloque. ¿Por qué? Ahora voy Porque la divinidad es mucho más que las instituciones culeras que quieren representarle. Porque quiero. Eso. Wow. Muy bien, sí. Pues vamos a irnos entonces así al siguiente bloque, a lo que nos sana, y regresamos. Lo que nos sana. Sanar desde la voz, con cuerpo, rabia, amor y memoria. Estamos de regreso en La Limpia, platicando con Nadia y Enrique sobre el sexo y la religión. Ya vamos a nuestro último bloque, nuestro bloque sanador. Me ha encantado a mí escucharles y aprender. ¿Qué les sana? Ahora te toca a ti, ¿eh? Ya. Le estaba pensando qué decir y dije, no, le toca a nadie iniciar.
Pues conectándolo con lo que hablábamos, para mí es muy sanador darme cuenta de que la religión, la fe, la espiritualidad no pueden ser contenidas y siempre han sido y serán rebeldes y siempre han sido y serán espacios en disputa. Y siempre han sido y serán espacios donde las personas encontramos placer y nos encontramos a nosotros y nos encontramos entre nosotros, ¿no? Pasa una y otra vez en las iglesias, lo quieran o no, traten de domesticarlo o no, el placer y el deseo está ahí. ¿Por qué es de Dios? Porque Dios nos puso esos clítoris y todas esas cosas en nuestros cuerpos y esos pensamientos y esas hormonas. Y una y otra vez yo veo lo sagrado en el sexo, ¿no? En la sexualidad, en el placer, en decidir y ejercitar nuestra autonomía y nuestro consentimiento y como todas esas formas de sanar, las veo muy seguido, ¿no? Las veo una y otra vez y no me pueden convencer de que no hay otras formas liberadoras de vivir la fe, porque las he visto con esos ojitos, ¿no? Hemos hecho cultos, sermones, servicios profundamente queer, profundamente eróticos y en donde tú no puedes negar que hay un amor profundo por la divinidad, ¿no? O sea, en el capítulo anterior en el que estuve hablábamos de este poder de la religión de amar algo en colectivo y que también se da en las orgías, en los espacios sexuales, ¿no? En las fiestas BDSMeras, es este mismo sentido de estamos amando algo juntos y a mí me parece totalmente místico, espiritual, entonces sí, ¿no? O sea, como que yo encuentro mucha esperanza en saber que el cuerpo es sagrado y experimentar con ese cuerpo es un camino hacia lo divino. Sí, bonito lo que dices y lo uno con el hecho de que haya personas que justo están en esos lugares pensando cosas de modo distinto. O sea, yo pienso en mi experiencia personal y si no me hubiese topado con teólogos de la liberación primero, luego con teólogas feministas, si no me hubiese topado con Marcela Althaus-Wright, o sea, gente que lo ha pensado antes, yo no estaría donde estoy. O sea, creo que para mí es algo súper sanante. Y una cosa más, o sea, el hecho de saber que hay gente que cree también en mí, que apuesta por mi trabajo, que le gusta lo que hago, o sea, saber que no estoy solo. Para mí eso ha sido súper sanador. Y que creo que, no sé si te pasa, pero cuando estoy en espacios de personas queer que también son creyentes, siento que está esta idea de que como que no nos tomamos muy en serio la fe, ¿no? Y siempre es como, no es cierto, ¿no? O sea, yo sé que yo puedo citar más versículos que usted, señora, ¿no? Y yo sé que yo entiendo mejor esos versículos que usted porque me lo he tomado tan en serio, ¿no? O sea, que me metí a estudiar e investigar por completo qué es lo que estaba pasando en mi mente y en mi cuerpo. Y lo veo una y otra vez con las personas en las iglesias queer y así. Como decíamos, ¿no? Como muchas personas hemos experimentado violencia por parte de pastores, de sacerdotes, y también hemos vivido muchas formas de domesticar nuestro deseo, incluso de estas llamadas terapias de conversión, ¿no? Todos estos mecanismos para que no seamos quien somos. Una vez que ya lo somos, lo politizamos y aparte lo experimentamos al máximo, ¿no? Así no me lo van a quitar, ¿no? Y entonces puedes ver esa como cosa sagrada de y voy a coger con más ganas y lo voy a disfrutar más que todos ustedes, porque ya a mí me dijeron que no podía y ahora lo haré el doble y el triple. Y es como esta cosa de no me voy a dejar, ¿no? Y lo hemos hablado mucho porque mucho de nuestro trabajo como personas que hablamos de estos temas públicamente y muy intencionalmente es como que nuestra existencia en voz alta hace que otras personas como que digan, ok, si esa persona disfruta tanto, puede que yo me puedo aventar, si esa persona se viste así o ama así y es tan abiertamente así, puede que yo me aviente a invitar a salir a esa morra que me gusta, ¿no? O sea, como que hay un pequeño como atisbo de esperanza muy bonito en hacer algo en voz alta y explícitamente y sin miedo y sin vergüenza, que es una cosa que ejercitamos y que nos costó y que nos dolió mucho y que como que lo hacemos con más ganas para que otras personas como que se sientan más seguro, ¿no? O sea, bueno, quizá puedo sí experimentar eso. No, sí, es que como dices, el hecho de ver que otras personas pueden hacerlo,
lo están haciendo, lo están experimentando, te desinstala, ¿no? Porque puede ser que yo esté en el closet, pero escucho a una pastora lesbiana hablar, o sea, y me incomoda, me molesta porque estoy en el closet, pero me doy cuenta de que hay mucho más. O sea, y que es muy cristiano eso de dar testimonio, ¿no? Así o sea, como es, yo doy testimonio de que Dios me sanó Así de la heterosexualidad obligatoria. En esa orgía fui sanado, así, porque ya pude ver todo lo que podía ver, ¿no? O sea, sí, o sea, creo que me parece un tema súper coherente también el hecho de pensar que si Dios está en todo, ¿por qué Dios no está en el sexo, en el placer? O sea, es súper incoherente pensar que no lo está. Y que nos hizo con cuerpos totalmente así que sentimos, hechos para disfrutar, para relacionarse y para experimentar el placer, ¿no? O sea, y por ejemplo, todas estas lecturas queer de la Biblia, ¿no? El hecho, por ejemplo, a mí me encanta pensar en el Génesis, no como la creación, que también me gusta verlo, pero como este Dios cansado que se resecha a dormir porque está muerto de haber creado. El séptimo día descansó. O sea, se lee de una manera tan rígida cuando es también así, estar súper contemplativo mirando las cosas lindas que hiciste, que es súper placeroso, ¿no? Sí, y que también hay un montón de personas en la Biblia, mujeres en particular, que utilizan el sexo, que entienden la dimensión política del sexo y que lo utilizan para llegar a los lugares a los que tienen que llegar, ¿no? O para como mover ahí las reglas y hacer cosas que medio sí quedan con las reglas de la época, pero no, o sea, pienso en Tamar, pienso en Rahab, ¿no? Así muchas mujeres trabajadoras sexuales en la Biblia. Cuéntanos de ellas, porque no sabemos. Porque tienes a dos herejes. Dos mujeres de la Biblia rápido, por ejemplo. Tú me corregirás si se me va algo, ¿no? Pero Rahab es una mujer que sale en el libro del Éxodo, que era una trabajadora sexual, que por alguna razón había hombres en su casa que Dios había mandado a hombres en una misión explorativa de una tierra, y por alguna razón llegaron a la casa de Rahab, la trabajadora sexual, ¿no? Estaban ahí. Y ella les ofreció su ayuda y a cambio les pidió que salvaran a ella y a su familia. Entonces, larga historia, el punto es que a través de ella fue que ese grupo pudo pasar y después pudo llegar a la tierra prometida, bla, bla, bla. Pero Rahab, esta mujer trabajadora sexual, fue incluida como en el pueblo de Dios con toda su familia. Y no solo eso, sino que Rahab está en la línea genealógica de Jesús, ¿no? O sea, está como cuando en la Biblia te dicen quién fue hijo de quién. Está Rahab ahí, ¿no? Como una mujer que dio la bienvenida a personas de otro pueblo en su casa, ¿no? Que ayudó como que en una revolución. Los espías de Josué. Y Tamar, que era otra mujer en la Biblia, que su suegro en ese entonces pues tenía que cumplir ciertas responsabilidades con ella porque su esposo había muerto y el suegro no lo estaba haciendo, y entonces lo que Rahab hace es disfrazarse como se disfrazaban las trabajadoras sexuales e ir a donde se ponen las trabajadoras sexuales, porque ella sabía que ese güey iba ahí, y entonces ese güey va, coge con ella, esta morra se embaraza. Ah, no, pero ella le pidió a cambio, o sea, como pago, le pidió que le diera una prenda suya. Y entonces el güey la embaraza, y después cuando Rahab llega, Tamar llega embarazada, le dicen como, aparte de todo, eres una puta, no sé qué. Y ella dice, sí, mira, de hecho, esto es del papá de este bebé. Y entonces este güey se da cuenta de lo que pasó y se hace cargo de ella y de su hijo y se acomoda para hacer sus responsabilidades, ¿no? Pero ella fue solo como muy escurridiza y entendió muy claro, pues el sistema en el que vivía, ¿no? Y cómo podía, la sexualidad tiene un papel ahí, ¿no? Para bien o para mal, funciona de forma políticamente. Y en la Biblia hay un montón de historias así, de gente que está haciendo cosas Ruth y muy Noemí, sexuales. Ajá. Ruth y Noemí, David y Jonatán. Una de las frases así súper de entrega, David está llorando porque ha muerto Jonatán. Él le hace un canto, una elegía y dice, angustiado estoy por ti, Jonatán, hermano mío. El amor que tengo por ti es más grande que el amor que le tengo a las mujeres. O sea, también una explicación no gay de eso, sí. Y también, por ejemplo, esto que decías, como ¿no? Patroclo y Aquiles. Ajá, totalmente. Y Ruth y Noemí, por ejemplo, que es una historia muy bella entre dos mujeres, amor intergeneracional y tal. Pero hay un momento en el que Noemí sabe que dependiendo de cómo Ruth
se relacione con un güey que tiene dinero es que ellas van a poder o no subsistir en una sociedad patriarcal que se rige de forma, o sea, es una viuda y la suegra. Y la suegra, o sea, como que son dos mujeres que no tienen nada, ¿no? Y Noemí sabe que la única forma que tienen ahí de existir en el mundo es si Ruth se casa con un güey que tenga varo. Y entonces la manda y le dice, acuéstate, y dice, descúbrele los pies. Y esa historia, cuando tú la lees, está rara porque solo le da el consejo de que vaya a donde se acuesta con el grano y le descubra los pies. Eso es... Pero lo que no saben es que en la Biblia los pies son una metáfora para los genitales. Una y otra vez cuando dice algo de los pies en la Biblia, muy probablemente está tratando de genitales. Eso de que le lavó... No, ahí sí, eso eran los pies. Ahí sí son los pies. O sea, esos sí son... Eso dijo Jesús. O sea, esos sí son pies, pero también tiene todo un carácter erótico. O sea, 100%, 100% erótico. Pues porque los pies también se pueden erotizar. Por supuesto, son eróticos. Imagínate que te lave los pies Jesús y te dé cosquillitas, o sea... Bueno, pero todo esto para decir que, o sea, le pide que le descubra los pies, que en este contexto sí son genitales, en el lugar donde está el grano, que aparte es una cosa una persona de esa cultura leyendo ese texto lo vería como algo muy erótico porque la siembra y las semillas y donde está es como donde se fecunda la tierra, ¿no? Entonces es como una escena muy erótica. ¿Sí? Y así hay un montón en la Biblia. Y la frase de Ruth y Noemí, claro, esto de... donde vayas yo iré donde vayas yo iré. Síguela tu así. Dios será mi Dios. Y donde tú seas enterrada, yo quiero ser enterrada. Es que la Biblia es queer, amigo. Es que o sea, y eso son historias. Aparte, pensemos en que muchas otras las podemos queerizar. Claro. O sea, porque está, por ejemplo, el libro de los Efesios. La carta de los Efesios dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. O sea, Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, hay reflexiones que dicen, sí, pues es un cuerpo queer. Cabeza de hombre, cuerpo de mujer. Y es una de las muchas maneras que hay de queerizar la idea del cordero. O sea, realmente podemos torcer las interpretaciones bíblicas y eso también ha sido súper sanante. Sí, totalmente. Sí, como verte en las historias bíblicas sin tener que como que acomodarte, ¿no? Y también yo pensaba, o sea, justo como pienso que hay una ruptura, lo veo un poco en sus procesos o de lo que he ido leyendo, ¿no? O sea, como si hay un aprendizaje como más impuesto, más rígido, ¿no? Y viene como una sacudida y cuestionamiento, lo que sea. Pero también me gusta pensar en cómo, de hecho, siempre hay esta parte de placer, de gozo del cuerpo, siempre ahí, ¿no? O sea, justo fuera de cámaras hablábamos de estas iglesias como que cantan gospel, ¿no? Incluso este como trend, no sé, como que se hizo medio viral en los reels, de una iglesia en Jamaica y la banda como no se resiste a bailar, por lo menos la banda latina, ¿no? Entonces como sí es importante cuestionarlo, es importante la representación, ¿no? O sea, decir, si hay un pastor que habla tan abiertamente, que se nombra kinky, BDSMero, etcétera, pues chance yo también puedo, o sea, como que siento que espejear con alguien y espejear con algo que ya existe y decir, no, es que sí, está bien, y la gente así vive la religión mezclada con la sexualidad. Nosotros todos sabemos que lo prohibido siempre es hot, ¿no? Obvio. Y qué mejor lugar para prohibir cosas y por lo tanto romperlas que en la iglesia, que en los campamentos. Ajá, exacto. Ajá, por ejemplo. Exacto. Vean Fleabag y entenderán, ¿no? O sea, pero siempre que nos ponen estas reglas, siempre hay este impulso que yo pienso que es de Dios. Definitivamente. De romperlas, ¿no? De decir, ¿pero por qué? ¿No? Y a ver, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿No? Es hot. Y es queer, no, y es Dios. Y en ese sentido, ¿por qué seguir pensando que los espacios que sí son represores, que no lo vamos a negar, ¿por qué seguir en ellos? También pensar que tenemos la posibilidad de pensar más allá, de vivir más allá y de aceptar esto, o sea, de que esa divinidad que nos hizo a su imagen y semejanza también siente, también se excita, también le duele y también apuesta por una vida plena, digna, donde el placer, el erotismo forma parte.
En algún momento del programa compartían que el problema no es Dios, sino sus fans, ¿no? ¿Cómo sería una religión, una iglesia? ¿Cómo se vería la religión para que fuera completamente sanadora? Para que no hubiera estas partes que dicen, no, sí, esto es muy sanador, pero por otro lado no podemos negar que también hay opresiones, ¿no? ¿Cómo se vería? Para mí, una iglesia que realmente es creíble tendría que tener un compromiso real con vidas concretas, con cuerpos concretos. Entonces, para mí eso es uno. 2, creo que es importante identificarse con las causas y escuchar los diferentes activismos. O sea, una comunidad de fe que no escucha los activismos que está a su alrededor, se está mirando el ombligo y no para cosas ricas. O sea, creo que allí es una segunda cosa, estar atentos, atentas a los activismos. O sea, como, México, toda Latinoamérica tiene una serie de activismos allí donde podríamos tener presencia, pero no la aceptamos. Lo otro que a mí me parece importante es dejar de pensar las iglesias como comunidades de masas y pensarlas más bien en comunidades pequeñas, autorreguladas, donde la misma comunidad incluso elige a sus propios líderes. Que los liderazgos no sean vitalicios, ¿no? Y que sean en la medida de los casos paritarios y con alternancia. O sea, digamos de que tiene que ser feminista y queer. No lo veo de otra manera, porque justo son estas posiciones críticas las que están denunciándole todo lo que no son. Yo solo me quedé pensando que no sé si es posible, porque la iglesia en sí misma ya tiene un bagaje que no podemos ni debemos ignorar, ¿no? O sea, sería irresponsable de nuestra parte simplemente como decir, bueno, empezamos de nuevo, ¿no? No pasa nada. Creo que la iglesia, para ser un espacio de liberación, tendría que ser una iglesia que repara, ¿no? O sea, que busca reparar, ¿no? O sea, que entiende su historia y que constantemente está buscando formas de reparar. Y eso se puede ver de muchas formas, ¿no? Desde lo más macro, así de repartir los bienes de la iglesia, ¿no? Pero también a las víctimas, ¿no? De buscar mecanismos de reparación una y otra vez, ¿no? O sea, de nombrar por qué se hizo lo que se hizo y por qué estuvo mal. Pero también estos como pequeños como quiebres de que estamos experimentando, ¿no? O sea, nosotros justo hemos tenido esas conversaciones de que hemos estado en espacios como que buscan ser espacios queer y de repente decimos, quizá una disculpa pública sería buena idea, ¿no? Y después decimos, no, tal vez eso fue un poco revictimizante y performativo y no era por allá, ¿no? Hagamos esto otro, ¿no? O sea, como que es un espacio de experimentación. Sí, no sé, o sea, como que yo lo pienso mucho, ¿no? O sea, creo en la iglesia como esta comunidad así, o sea, como este espacio colectivo que siempre va a ser contradictorio, que siempre va a ser doloroso a veces. Sí, es lo que me viene a la mente. No, sí, y ahora que dices esto, sí, realmente es una comunidad que se haga responsable de lo que le corresponde. O sea, porque no podemos hacernos responsables absolutamente de todo, porque se diluyen las causas, ¿no? Entonces, ahorita que dijiste eso de disculpas públicas, yo no voy a pedir disculpas por Juan Pablo II, no, que ese señor se pudre del infierno. Así. Amén. No. Y que también, o sea, también hay como una cosa de constante crítica, solo, perdón por interrumpir, ¿no? Pero sí. Es que últimamente he estado como leyendo y pensando mucho en cómo la teología cristiana del castigo y del infierno sostiene, por ejemplo, el sistema carcelario, ¿no? Y mucho sí, cómo entendemos la justicia. Entonces sí creo que una iglesia liberadora también cuestiona como desde el centro de la justicia, del castigo, del dolor, de ejercer daño, ¿no? O sea, como que sí tendría que ser algo muy sistémico, muy... No. O sea, ahora nos ponemos teológicas así. Porque esto que dices me gusta, o sea, porque creo que igual necesitamos revisitar y repensar todas estas categorías teológicas que han sido importantes, ¿no? O sea, cuando se promete el cielo, ¿qué cosa es el cielo? Uh-huh. Como iniciamos, ¿no? ¿Qué cosa es pecado? O sea, al final, ¿qué es la misma iglesia? O
O sea, realmente, porque si pensamos históricamente, ni siquiera la iglesia es fundada por alguien, es un movimiento que surge en medio de una tensión enorme con una religión que era mucho más grande. Entonces, sí creo que una cosa muy sanadora, para regresar a la pregunta inicial, una cosa muy, muy sanadora es pensar también que podemos hacer teologías alternativas. Nadia, Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos a La Limpia hoy y por repensar con nosotras en este espacio. Gracias Muchas por la invitación. Gracias por la invitación. Y nos vemos pronto. Sí. Esperamos. Parte 3. Adiós. Bye.